Hay momentos en la vida que uno jamás olvida, no por lo que vio, sino por lo que sintió. Ese día entré a la iglesia pensando que solo iba a presenciar un ritual extraño, algo fuerte, sí, pero controlado. Nunca imaginé que el sacerdote me miraría directo a los ojos y me diría algo que aún hoy me quita el sueño: necesitas salir, ahora. No entendí por qué. No estaba haciendo ruido. No estaba interrumpiendo. No estaba cerca de la persona poseída. Y aún así, fui el único al que sacaron del lugar. Mientras la puerta se cerraba detrás de mí, los gritos comenzaron y ahí, solo en el pasillo, sentí algo que no puedo explicar, como si ya no estuviera solo. Lo que pasó después del exorcismo fue peor que el ritual mismo, porque el padre me confesó algo que jamás me debió haber dicho. La llamada urgente del sacerdote no fue algo normal. No fue una invitación, ni una charla amistosa, ni un mensaje casual. Fue una llamada que sonó como una advertencia. Cuando contesté, su voz no era la misma de siempre. No había calma, no había paciencia. Solo urgencia y miedo contenido. Me dijo que tenía que verme de inmediato. Que no esperara. Que no fuera acompañado. Que no le dijera a nadie a dónde iba. Y antes de que pudiera hacerle una sola pregunta, colgó. Desde ese momento supe que algo no estaba bien. El camino hasta la iglesia se sintió más largo que nunca. Cada paso pesaba. Cada ruido me hacía voltear. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta, como si me estuviera esperando. Dentro, el lugar estaba en silencio, pero no era un silencio normal. Era un silencio que presionaba el pecho, como si algo estuviera conteniendo el aire. El sacerdote estaba sentado, con la cabeza entre las manos. Cuando me vio, levantó la mirada y me dijo algo que todavía me da escalofríos. Me dijo que lo que había pasado conmigo no había terminado. Que el ritual no había sido suficiente. Que algo había fingido irse. Y entonces me preguntó algo que no me esperaba: ¿has escuchado voces cuando estás solo? Desde ahí, todo cambió. Pero ahora quiero saber algo de ustedes. ¿Alguna vez han recibido una llamada que les cambió el día o la vida? ¿Han sentido que alguien sabía cosas de ustedes que nadie debería saber? ¿Creen que hay cosas que se van, pero solo para esconderse mejor? Quiero leerlos en los comentarios. Cuéntenme si alguna vez vivieron algo parecido, si han tenido una experiencia extraña con una llamada, un mensaje o una visita inesperada. No importa si fue algo pequeño o algo que todavía no pueden explicar. Aquí no juzgamos. Aquí escuchamos. Y si este tipo de historias te hacen sentir que no estás solo, deja tu comentario. A veces, compartir lo que nos pasó es la única forma de entenderlo. El ambiente estaba pesado desde que crucé la puerta. No era solo silencio, era algo más. Como si el aire estuviera cargado de algo que no se veía, pero que se sentía. Cada respiración costaba trabajo, como si el lugar no quisiera que entrara nadie más. Antes del ritual, nadie hablaba. No porque no hubiera palabras, sino porque parecía que cualquier sonido podía despertar algo que estaba dormido. Las velas apenas se movían, pero las sombras en las paredes sí. Y no lo hacían de forma normal, parecían estirarse, deformarse, como si observaran. Yo trataba de convencerme de que eran nervios. Que todo estaba en mi cabeza. Pero el cuerpo no miente. Las manos me sudaban, el corazón me latía demasiado rápido, y una sensación rara me recorría la espalda, como si alguien estuviera detrás de mí todo el tiempo. El sacerdote no me miraba a los ojos. Rezaba en voz baja, pero su tono no era tranquilo. Era tenso. Apurado. Como si supiera que el tiempo no estaba de nuestro lado. Y ahí entendí algo: el ritual todavía no empezaba, pero el lugar ya sabía que algo iba a pasar. Ahora quiero preguntarles a ustedes. ¿Alguna vez han entrado a un lugar donde el ambiente se siente pesado sin razón aparente? ¿Han sentido ese silencio raro que no es paz, sino advertencia? ¿Creen que los lugares pueden guardar energía de lo que pasó ahí? Cuéntenmelo en los comentarios. Quiero leer sus experiencias: una casa, una iglesia, un hospital, una escuela, un cuarto, cualquier lugar donde hayan sentido que algo no estaba bien aunque no pudieran explicarlo. Tu historia puede ayudar a otros a entender la suya. Los leo. Lo primero que me heló la sangre no fueron los gritos, fue la mirada.
Cuando la persona poseída levantó el rostro, sus ojos no se veían humanos. No estaban perdidos, estaban atentos. Demasiado atentos. No parpadeaban. No temblaban. Solo miraban, como si analizaran todo lo que había en el cuarto. No era una mirada vacía. Era una mirada que sabía cosas. Yo intentaba sostenerle la vista, pero era imposible. Sentía que si lo hacía por mucho tiempo, algo dentro de mí iba a quebrarse. Como si esa mirada no solo viera mi cara, sino mis pensamientos. En un momento, sonrió. Pero no fue una sonrisa normal. Fue lenta. Forzada. Torcida. Como si alguien más, desde adentro, estuviera probando cómo se mueve un cuerpo que no es suyo. El sacerdote seguía rezando, pero la persona ya no reaccionaba como antes. No gritaba. No se movía. Solo miraba. Y entonces pasó algo que todavía me cuesta explicar. Esa mirada se clavó en mí y no se apartó. Sentí un frío raro, como si el aire se hubiera ido del cuarto. Mis piernas se aflojaron. Y una idea horrible me cruzó la cabeza. No estaba mirando al azar, me estaba eligiendo. Ahora quiero saber algo de ustedes. ¿Alguna vez han visto una mirada que no parecía humana? ¿Han sentido que alguien los observaba de una forma que no se puede explicar? ¿Creen que los ojos pueden delatar cuando algo no está bien por dentro? Cuéntenmelo en los comentarios. Aquí no se trata solo de contar historias, se trata de entenderlas juntos. Los leo. Las primeras palabras que no eran suyas llegaron sin aviso, sin gritos, sin movimientos bruscos, solo salieron de su boca como si siempre hubieran estado ahí esperando el momento correcto, pero no sonaban como su voz. No tenían su ritmo ni su forma de hablar, eran más graves, más lentas, como si cada sílaba pesara, y cuando las escuché supe que algo estaba mal porque no me hablaban a mí, parecía que le hablaban al cuarto entero. Como si esa voz conociera el lugar, conociera a todos y supiera exactamente qué decir para que el silencio se volviera más pesado. Nadie se movía, nadie respiraba fuerte, solo esa voz que no era suya llenando el aire, y lo peor no fue lo que dijo, sino cómo lo dijo. Con una calma que no correspondía a la situación, con una seguridad que no venía de una persona asustada sino de algo que estaba cómodo ahí, usando un cuerpo que no le pertenecía. Y ahí entendí que el ritual apenas estaba comenzando, pero que aquello que hablaba ya llevaba tiempo esperando. Ahora quiero saber algo de ustedes. ¿Alguna vez escucharon a alguien decir cosas que no parecían venir de él o de ella? ¿Han sentido que una voz, una frase o una palabra no encajaba con la persona que la dijo? Cuéntenmelo en los comentarios, quiero leer sus experiencias, porque a veces lo más aterrador no es lo que vemos, sino lo que escuchamos. El momento en que el padre me observó fijamente no duró mucho, pero se sintió eterno, sus ojos se clavaron en los míos como si estuviera buscando algo más allá de mi cara, como si quisiera leerme por dentro. Y yo no supe si debía bajar la mirada o sostenerla, porque en ese silencio raro sentí que no me estaba viendo a mí, estaba viendo algo detrás de mí o dentro de mí. Y eso me hizo sentir un frío lento que me recorrió la espalda, el tipo de frío que no viene del ambiente sino del miedo. El padre no dijo nada, no hizo ningún gesto, solo me miró, serio, concentrado, como si acabara de entender algo importante y peligroso al mismo tiempo, y en ese instante supe que no me había llamado solo para hablar. Me había llamado porque había visto algo que no podía ignorar. Ahora quiero saber algo de ustedes. ¿Alguna vez alguien los ha mirado como si supiera algo que ustedes no? ¿Han sentido que una persona los observa de una forma que no es normal? Cuéntenmelo en los comentarios. Quiero leer sus experiencias, porque a veces una mirada dice más que 1000 palabras. La orden inesperada "tienes que salir ahora" cayó como un golpe seco, sin explicación, sin contexto, sin tiempo para pensar. El padre la dijo mirándome directo, con una seriedad que no admitía preguntas. Y yo me quedé congelado un segundo, tratando de entender por qué, tratando de buscar en su cara alguna pista, pero no había nada, solo urgencia. Solo esa sensación de que algo estaba a punto de pasar y yo no debía estar ahí cuando ocurriera. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza, sentí como el corazón se me aceleró, como las manos me empezaron a sudar, y mientras caminaba hacia la puerta tuve la impresión de que el cuarto entero me estaba empujando a salir, como si el aire mismo quisiera deshacerse de mí. No miré atrás,
pero sentía la presencia de todos clavada en mi espalda, y en ese momento entendí que no me estaban sacando por protección, me estaban sacando porque algo no debía verme ahí. Ahora quiero saber algo de ustedes. ¿Alguna vez alguien les dio una orden sin explicar nada y aún así la obedecieron? ¿Han sentido que tenían que irse de un lugar sin saber por qué? Cuéntenmelo en los comentarios, quiero leer sus experiencias. Porque a veces el instinto entiende cosas que la mente todavía no puede explicar. El miedo que sentí al cruzar la puerta no fue normal, no fue nervios ni simple preocupación, fue un miedo pesado, lento. Como si algo invisible se me hubiera colgado del pecho en el momento exacto en que puse la mano en la perilla. Antes de abrir ya sentía que no debía hacerlo, que ese lugar ya no era seguro para mí. Pero aún así giré la manija, y cuando la puerta se abrió el aire del otro lado era distinto, más frío, más denso, como si no perteneciera al mismo mundo que el pasillo. Di un paso. Y sentí que algo se quedaba atrás mirándome, no con ojos, sino con intención, y eso fue lo peor, saber que no estaba solo aunque no pudiera ver a nadie. Caminé sin voltear, con el corazón golpeándome las costillas, con la respiración corta, y cada paso me parecía demasiado lento, como si el suelo me quisiera retener, y ahí entendí que cruzar esa puerta no era salir, era escapar. Ahora quiero saber algo de ustedes. ¿Alguna vez al abrir una puerta sintieron que algo no estaba bien del otro lado? ¿Han tenido que salir de un lugar con una sensación que no podían explicar? Cuéntenmelo en los comentarios, quiero leer sus experiencias, porque a veces el verdadero terror empieza justo después de cruzar el umbral. Los gritos que escuché desde afuera no sonaban humanos, no eran de dolor ni de enojo, eran algo más crudo, más antiguo, como si vinieran de un lugar donde el miedo no se pide, se impone. Yo ya estaba del otro lado de la puerta cuando comenzaron, y aún así sentí que me atravesaban el cuerpo, como si el sonido no necesitara entrar por los oídos para llegarme. Me quedé quieto, sin saber si correr o volver, porque una parte de mí quería huir y la otra quería entender qué estaba pasando ahí adentro. Pero los gritos subían y bajaban, no seguían un ritmo, no parecían de una sola persona, y eso fue lo que más me perturbó, porque sonaban como si varias voces se mezclaran en una sola garganta. Y en medio de ese caos escuché algo que parecía una risa, corta, ahogada, que no tenía nada de humano, y ahí supe que no debía estar ahí, que había obedecido la orden por una razón. Y que mirar atrás no me iba a dar respuestas, solo más miedo. Ahora quiero saber algo de ustedes. ¿Alguna vez escucharon gritos que no pudieron explicar? ¿Han oído sonidos que no parecían venir de una sola persona? Cuéntenmelo en los comentarios, quiero leer sus experiencias, porque a veces lo más aterrador no es lo que vemos, sino lo que escuchamos cuando ya estamos lejos. El silencio que vino después fue peor que los gritos, porque no era un silencio vacío, era un silencio lleno de algo que no sabía nombrar, como si todo el lugar estuviera conteniendo la respiración. Yo me quedé del lado de afuera, apoyado en la pared, con el corazón todavía acelerado, esperando que pasara algo más, otro grito, un golpe, cualquier cosa que rompiera esa calma falsa, pero no pasó nada. Y eso fue lo que más me asustó, porque el silencio no sonaba a tranquilidad, sonaba a victoria. Como si aquello que estaba adentro ya hubiera conseguido lo que quería, y no necesitara hacer ruido para demostrarlo. Sentí que el aire se había vuelto más frío, más quieto, como si incluso el tiempo se hubiera detenido un poco. Y ahí entendí que no siempre el peligro se anuncia con escándalo, a veces llega, hace lo suyo, y luego se queda callado. Ahora quiero saber algo de ustedes. ¿Alguna vez el silencio les ha dado más miedo que el ruido? ¿Han estado en un lugar donde de pronto todo se quedó demasiado quieto? Cuéntenmelo en los comentarios, quiero leer sus experiencias, porque hay silencios que no significan paz, sino advertencia. Lo que vi cuando el exorcismo terminó no fue alivio, ni calma, ni esa sensación de que todo había salido bien, fue algo mucho peor, porque cuando el padre bajó la voz y el cuarto quedó en silencio, la persona que estaba en el suelo levantó la cara lentamente, como si despertara de un sueño que no era suyo, pero sus ojos no se veían normales, no estaban perdidos ni confundidos, estaban claros, atentos, conscientes de todo, y eso me hizo sentir un escalofrío inmediato, porque no parecía alguien que acabara de ser liberado, parecía alguien que acababa de recordar algo importante, algo que no debía decir en voz alta. Nadie habló, nadie se movió, solo esa mirada recorriendo el cuarto.
deteniéndose un segundo en cada uno, y cuando llegó a mí sentí que me atravesaba, como si supiera exactamente quién era yo y por qué estaba ahí, y en ese instante entendí que el ritual había terminado. Pero no necesariamente lo que había venido con él. Ahora quiero saber algo de ustedes. ¿Alguna vez han visto a alguien después de una experiencia fuerte y han sentido que ya no era el mismo? ¿Han notado una mirada que les hizo pensar que algo seguía ahí adentro? Cuéntenmelo en los comentarios, quiero leer sus experiencias. Porque a veces el verdadero miedo no está en el ritual, sino en lo que queda después. La explicación que el padre me dio en secreto no fue larga, pero fue suficiente para cambiar todo. Me llevó a un rincón de la iglesia donde nadie podía escucharnos y me habló en voz baja, casi sin mover los labios. Como si temiera que algo más pudiera oírlo, me dijo que durante el ritual no todo se había ido, que a veces esas cosas no salen derrotadas, salen fingiendo, se esconden, se adaptan, aprenden a quedarse sin hacer ruido. Y que lo que yo había visto al final no era liberación, era control. Me explicó que hay presencias que no gritan ni se manifiestan, solo observan, esperan el momento correcto, y cuando me dijo eso sentí que el frío regresaba a mi cuerpo. Porque entendí que lo peligroso no siempre es lo que se nota, sino lo que sabe ocultarse. Ahora quiero saber algo de ustedes. ¿Alguna vez alguien les dijo algo en secreto que les cambió por completo la forma de ver una situación? ¿Han recibido una explicación que los dejó más inquietos que tranquilos? Cuéntenmelo en los comentarios. Quiero leer sus experiencias, porque a veces lo más aterrador no es lo que pasa, sino lo que nos explican después. La razón por la que mi presencia era un problema no tuvo que ver conmigo como persona, sino con lo que yo representaba ahí dentro. Eso fue lo que el padre me hizo entender en voz baja, sin rodeos. Me dijo que durante el ritual algo había notado mi atención, mi miedo, mi forma de observar, y que no todas las miradas pasan desapercibidas para ciertas cosas, que a veces una presencia extra se vuelve un punto de anclaje. Un testigo demasiado consciente, alguien que no debería estar ahí porque puede ser visto, marcado o reconocido, y cuando escuché eso sentí un peso raro en el pecho, porque entendí que no me sacaron por protección, me sacaron porque algo ya me había notado. El padre me explicó que hay momentos en los que no conviene ser parte de la escena, que no todo el que mira sale intacto, y que mi lugar no era ese cuarto, no esa noche, no en ese instante. Ahora quiero saber algo de ustedes. ¿Alguna vez sintieron que su sola presencia en un lugar no era buena idea? ¿Han tenido la sensación de que algo los estaba observando por el simple hecho de estar ahí? Cuéntenmelo en los comentarios, quiero leer sus experiencias, porque a veces el peligro no está en lo que hacemos, sino en el simple hecho de estar presentes. La sensación de que algo me seguía no empezó con pasos ni con ruidos claros, empezó como una idea que no era mía, como un pensamiento que se metió en mi cabeza sin pedir permiso, y desde ese momento ya no caminé igual. Cada calle me parecía más larga, cada sombra más profunda, y aunque miraba atrás y no veía a nadie, el cuerpo no se tranquilizaba, porque el miedo no venía de los ojos, venía de la espalda. De ese punto exacto donde uno siente cuando está siendo observado, avanzaba y sentía que algo avanzaba conmigo, me detenía y sentía que algo también se detenía, no hacía ruido, no dejaba huellas, pero estaba ahí, acompañándome sin permiso, y lo peor no era pensar que me seguía. Lo peor era sentir que sabía a dónde iba. Ahora quiero saber algo de ustedes. ¿Alguna vez han sentido que algo o alguien los seguía aunque no vieran nada? ¿Han tenido esa sensación rara de no estar solos en un camino o en su propia casa? Cuéntenmelo en los comentarios. Quiero leer sus experiencias, porque a veces el miedo no camina detrás de nosotros, camina dentro. Las noches posteriores al ritual ya no fueron normales, no había descanso, no había sueños tranquilos, solo una sensación constante de alerta, como si el cuerpo se negara a bajar la guardia. Me acostaba y cerraba los ojos. Pero la mente no se apagaba, seguía escuchando ecos del cuarto, la voz que no era suya, los gritos, el silencio, todo regresaba apenas me quedaba a solas con la oscuridad. Y cuando por fin lograba dormirme, los sueños no parecían míos, eran escenas que no recordaba haber vivido, lugares que no conocía, rostros que no sabía nombrar, y aún así todo se sentía familiar, demasiado cercano. Como si alguien me estuviera prestando sus recuerdos. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, mirando el techo, esperando ver algo moverse en las sombras,
pero no había nada, y eso tampoco me tranquilizaba. Porque empecé a entender que el verdadero problema no era lo que veía despierto, sino lo que me visitaba cuando bajaba la guardia. Ahora quiero saber algo de ustedes. ¿Alguna vez después de una experiencia fuerte sus noches ya no volvieron a ser iguales? ¿Han tenido sueños que no parecían venir de ustedes? Cuéntenmelo en los comentarios. Quiero leer sus experiencias, porque a veces el ritual no termina en el cuarto, continúa cuando apagamos la luz. La duda final: ¿por qué me pidió salir a mí? No me dejó en paz después de todo, porque no fue al azar, no fue por comodidad, no fue porque yo estorbara físicamente, fue algo más preciso, más personal. Y mientras más lo pensaba, más claro se volvía que mi presencia tenía un peso distinto en ese cuarto. El Padre no sacó a todos, me sacó a mí, y eso significa que vio algo, que entendió algo que yo todavía no alcanzaba a ver. Tal vez notó cómo la mirada de la persona poseída se clavó en mí, tal vez sintió que yo ya había sido señalado, o tal vez sabía que hay momentos en los que uno no debe ser testigo de ciertas cosas, porque ser testigo también es participar, y esa idea fue la que más me inquietó. Ahora quiero saber algo de ustedes. ¿Alguna vez se han preguntado por qué los eligieron a ustedes y no a otros en una situación extraña? ¿Han sentido que alguien tomó una decisión sobre ustedes sin explicarla? Cuéntenmelo en los comentarios. Quiero leer sus experiencias, porque a veces la pregunta más aterradora no es qué pasó, sino por qué nos pasó a nosotros.